Buenas noches. Cuando dijo ahí viene Carlos, pensé que habían invitado a otro. Dije, bueno, me quedo sentado. Ustedes saben que mi nombre es Carlos. En realidad mi nombre es Ketty, me llaman Carlos por cada tanto. Hoy la EPE me permitió vestirme correctamente. ¿Se acuerdan que la otra vez vine con una chomba, se me había cortado la luz? Vine medio zaparrastroso, pero bueno, hoy gracias a Dios puedo venir con un poco más de presencia para poder exponer la palabra de Dios. Vamos a seguir con el tema que venimos tocando, que es acerca del Espíritu Santo. Hoy toca la regeneración. Sí, es una palabra que quizás para los que estamos en el ámbito de la iglesia de muchos años es una palabra común o por lo menos bastante escuchada. Quizás el que no está acostumbrado a la iglesia de mucho tiempo dice, ¿de qué va a hablar este muchacho? Pero bueno, no es nada raro. Ahora vamos a ver lo que significa la palabra, algunas cosas que dice la Biblia. Déjenme que voy a poner. Ustedes saben que el tiempo acá arriba y ahí abajo corren de maneras distintas, ¿sí? Ahí abajo uno dice cuándo va a terminar y cuando está acá arriba decís, ya pasó tanto tiempo. Así que me va a sonar una alarma en algún momento para saber que tengo que ir cerrando. Bien, vamos a hablar acerca de la regeneración y esto tiene que ver con todo, es algo que Dios quiere que sea para todos los hombres. Ustedes saben que la regeneración, la palabra regeneración es una palabra que viene del griego, ¿sí? Que es palingenesia, ¿sí? Es una palabra compuesta de dos palabras, que es palin y genesia, ¿sí? Que es palin es nuevo y la otra parte viene de la palabra del Génesis, que es nacimiento. Para hacerlo más fácil, cuando hablamos de regeneración estamos hablando de un nuevo nacimiento, ¿sí? Ahí suena más fácil y más entendible para todos. Lo que vamos a hablar hoy es acerca del nuevo nacimiento. Y quiero leer una frase que leí en uno de los libros que estuve mirando. Dice así la frase: nacer es una calamidad eterna si no se nace de nuevo. Repito, nacer es una calamidad eterna si no se nace de nuevo. Cuando veía este tema, y ahora vamos a seguir con el desarrollo, cada uno se pregunta ¿por qué es necesario un nuevo nacimiento? ¿Qué es lo que pasó para que sea necesario un nuevo nacimiento? Y algo ya lo ha hablado Alejandro el domingo pasado, pero vamos a hacer mención acerca de una doctrina que se llama doctrina de la depravación del hombre. Y cuando uno lo ve así con la palabra, ¿sí? Piensa en algo tremendo, que realmente es tremendo, porque está hablando del pecado del hombre, lo que no significa que todos los hombres son totalmente depravados o totalmente llegan al colmo de lo que es la maldad del hombre, ¿sí? Tenemos muchos ejemplos de personas que fueron muy malas en la historia, que fueron tremendamente, en contra de Dios, totalmente aferrados al pecado, donde hicieron realmente cosas muy tremendas, pero también conocemos a personas que no son cristianos, que no conocen a Cristo, pero que tampoco es que golpean a los hijos, que tampoco es que maltratan a las mujeres, tienen una vida normal, una vida que hacen cosas buenas, vamos a ponerlo así entre comillas, pero esto siempre va a estar teñido del pecado. La primera mención que habla la Biblia está en Génesis 6:5, voy a pedir que lo pongan en la pantalla, así lo leemos desde ahí. Ahora cuando aparezca lo leemos. Como decía, no implica que todos los hombres lleguen al colmo de la maldad en todos sus actos. Las cosas buenas que los hombres hagan van a estar siempre teñidas por el pecado. No hay posibilidad de que el hombre se porte tan bien o haga cosas buenas para alcanzar la salvación, para alcanzar que Dios diga, esta persona realmente llega a la medida que yo tengo para poder ser salvo. No existe hombre en la tierra que pueda cumplir con esta vara que pone el Señor. Dice el Génesis 6:5, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Ahora bien, por esta causa es que vamos a hablar del nuevo nacimiento. El hombre está totalmente en pecado. El hombre está muerto espiritualmente.
Aquellos que no conocen a Cristo, que no han entregado su vida al Señor, siguen en esta condición de pecado. Siguen en esta condición de muerte espiritual. Por eso es necesario, y por eso Dios planeó, y por eso Dios otorga a todos los hombres esta posibilidad de un nuevo nacimiento, un nuevo comienzo para la vida. La naturaleza del hombre jamás cambia. Por esto la regeneración como obra de Dios es la única alternativa para el hombre. El hombre no va a cambiar. El hombre va a seguir siendo el mismo que desde el principio, cuando Adán y Eva pecaron. Van a continuar en ese pecado. Y no va a cambiar el hombre. Por sí solo no va a cambiar, no puede cambiar por más que intente hacerlo. Por eso la única alternativa que el hombre tiene es la regeneración, es tener este nuevo nacimiento que después vamos a ver cómo se obtiene, que es a través de la obra de Cristo en la cruz. El estado del hombre antes de su conversión y el estado natural del hombre universal es uno de muerte espiritual. El hombre está separado de Dios. El hombre natural está separado de Dios. Está enemistado con Dios. Está en contra de la voluntad de Dios. Está en contra de lo que Dios espera para el hombre. Esto significa un estado de pecado, de sujeción a Satanás y a sus propios deseos corruptos, y un estado de condenación. El hombre no regenerado, el hombre natural que no ha sido regenerado todavía, está en condenación. Esto significa que sigue el curso de la vida y si nunca se encuentra con el Salvador, su vida va a estar condenada a la perdición eterna. Va a llegar el momento donde el Señor va a decir, hasta acá es el tiempo, va a venir a buscar a su iglesia y los que no han aceptado a Cristo ya no van a tener oportunidad para decir, yo quiero ser regenerado, yo quiero creer en Cristo como mi Salvador. Ya no va a haber más tiempo y todos aquellos que para ese momento no hayan creído en Cristo como su Salvador van a seguir para donde íbamos todos, que es a la condenación. Solo que muchos en este transcurso de la vida hemos dicho, yo creo en Cristo como mi Salvador, y el Señor nos sacó de ese camino de condenación y nos puso en un camino de vida, vida eterna y vida abundante. Decíamos que el hombre, antes de su conversión, una de las cosas que tiene es que su voluntad no se puede sujetar a la voluntad de Dios. Esto lo vemos en Romanos 8:7. ¿Sí? El hombre natural no puede sujetarse a la voluntad de Dios. El hombre natural, en cuanto a la adopción, no puede llamar a Jesús Señor. Dice la palabra de Dios que solo aquellos que tienen al Espíritu de Dios pueden llamar a Jesús Señor. Si vos podés llamar a Jesús Señor, es porque Él está en tu vida, porque el Espíritu Santo está en tu vida. Si no, podés decirlo como si yo te digo, a ver, repetí tal cosa, y lo podés repetir, pero realmente aquellos que tenemos a Cristo como nuestro Salvador, que el Espíritu Santo está en nuestra vida, somos aquellos que podemos decir, Cristo es mi Señor, Él es mi Señor. Y ojalá que todos los que estamos acá presentes hoy podamos salir de esa puerta diciendo, Cristo es mi Señor, es mi Salvador, es mi dueño. En cuanto a la práctica, Romanos 8:8, el pasaje anterior es 1 Corintios 12:3. En cuanto a la práctica, Romanos 8:8 no puede, aquellos que no son regenerados, no pueden agradar a Dios. No se puede agradar a Dios. Aquellos que están y permanecen en pecado no pueden agradar a Dios porque van en contra de su naturaleza, van en contra de su voluntad, van en contra de sus designios, van en contra de su palabra y no pueden agradar a Dios. Y aún si quisieran y dijeran, bueno, lo que decíamos antes, hay personas que hacen el bien, hay personas que están en obras benéficas, aún haciendo todo eso, no pueden agradar a Dios, porque solo se puede agradar a Dios por medio de su Santo Espíritu que mora en aquellos que le han aceptado. Efesios 2:1 va a decir la segunda parte que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y déjame decirte algo, si todavía no te encontraste con Cristo,
Si todavía no le pediste perdón por tus pecados, déjame decirte que todavía estás en tus delitos y estás en tus pecados y vas rumbo a la condenación. Vas rumbo a ese lugar de tormento que Dios preparó para Satanás, para sus demonios, y donde van a ir todos aquellos que durante el transcurso de su vida no quieran recibir a Cristo como Salvador y que le rechacen a Cristo como su Salvador. La palabra esta que venimos hablando, que es palingenesia, se me estaba traducando, palingenesia, aparece solo 2 veces en el Nuevo Testamento. Aparece en Mateo 19:28, haciendo referencia al futuro, y aparece en Tito 3:5, hablando de esta regeneración, que es esta comunicación de una nueva vida. Pero si bien aparece solamente 2 veces la palabra, el concepto de nuevo nacimiento aparece en toda la Biblia y en muchos pasajes, algunos lo vamos a mencionar ahora. El concepto de esta regeneración, este nuevo nacimiento que Dios ofrece al hombre, ¿sí?, aparece en muchos lugares. Uno de los primeros lugares donde aparece, o por lo menos en el Nuevo Testamento, es el caso de Nicodemo, que se encuentra con el Señor y el Señor le va a decir que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Acá, si bien en la Reina Valera, que es la que nosotros usamos, y varias versiones españolas hablan de nacer de nuevo, acá es nacido de lo alto. La traducción no es esta palabra que estamos viendo, pero el concepto es exactamente el mismo. Es nacer de lo alto, es nacer de parte de Dios que imparte esta nueva vida. Es nacer de nuevo. En Juan 3:5 también dice nacido de agua y espíritu, haciendo también mención a este nuevo nacimiento, a esta vida que viene dada por el Espíritu Santo al hombre que entrega su vida al Señor. 1 Pedro 1:23 va a hablar de siendo renacidos, ¿sí? Volver a nacer, siendo renacidos, va a hablar 1 Pedro 1:23. 2 Corintios 5:17, este es un pasaje que quiero hacer un énfasis especial porque creo que es donde debería centrarse la vida del Hijo de Dios. ¿En qué sentido? Dice 2 Corintios 5:17, voy a pedir que lo pongan. Si alguno está en Cristo, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí son todas hechas nuevas. Y creo que esta debería ser la realidad de cada hijo de Dios. ¿Por qué digo debería ser? Porque muchas veces uno no ve esto en la realidad de la vida personal y en la vida de los hijos de Dios. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, y ahí la palabra si alguno no es, nosotros, yo esto lo he dicho otras veces, el condicional sí, ¿sí? Para nosotros es sí y no, ¿sí? Da la alternativa de puede ser una cosa o puede ser otra. A esta palabra sí, ahí el condicional si alguno es, en el video se llama condición de primera clase, que es una condición que siempre se cumple, se debería traducir algo así como, de modo que puesto que estamos en Cristo, somos nueva criatura. Es una afirmación, es una certeza, es algo firme, es algo seguro de que vos y yo somos nueva criatura en Cristo y que las cosas viejas pasaron. Cuando hablamos de que las cosas viejas pasaron, estamos hablando de todo lo que no tiene que ver con la vida de nuestro Señor. Todo lo que no tiene que ver con el momento en que conocimos a Cristo como Salvador, desde ahí para adelante, dice el Señor, todas las cosas son hechas nuevas. Y vos decís, bueno, ¿y qué hago con todo lo que viví? ¿Y qué hago con todo lo que traigo? ¿Qué hago con todo mi pasado? Bueno, uno tiene que aprender a dejar en las manos del Señor todo lo que está atrás y permitir que el Señor haga todas las cosas nuevas. Muchas veces seguimos arrastrando pecados de costumbre, ¿sí? Porque siempre se hizo así donde yo vivía, ahora conozco al Señor y lo sigo haciendo de la misma manera. Los traumas que yo tengo de chico, en vez de solucionarlos en Cristo y decir, Señor, acá están todos mis traumas, mis temores, mis miedos, mis abandonos, los dejo en tus manos, ayúdame a hacer que todo esto sea nuevo, seguimos con todos los traumas y pareciera como que la nueva vida o estas cosas nuevas no aparecen nunca en nuestra vida. Dios quiera que esto sea
una realidad, tanto en tu vida como en la mía, de que, puesto que estamos en Cristo, las cosas viejas ya están en el pasado y Dios hace todo nuevo. Dios quiere hacer cosas nuevas en tu vida y seguramente tenés cosas para preguntarte, seguramente me vas a decir vos porque no conoces mi vida y vos porque me vas a decir vos porque no viviste lo que yo viví y tenés razón, pero dejá esas cosas en las manos del Señor. Él conoce cada detalle de tu vida, de tu infancia, de tu adolescencia, de tu juventud, de tus traumas, de tus miedos. Él conoce cada cosa y quiere que las pongamos en sus manos y Él va a hacer cosas totalmente nuevas para la vida. Efesios 2:5 va a decir que Él nos dio vida juntamente con Cristo, hablando de esta nueva vida, de esta regeneración, de esto que Dios quiere obrar en cada hombre, en cada mujer. Él quiere hacer una nueva vida, Él quiere transformar algo nuevo, Él quiere hacer todas las cosas nuevas para que podamos dar gloria y honra a su nombre. Hay un pasaje del Antiguo Testamento, vamos a buscar Ezequiel 36, voy a pedir que lo pongan, Ezequiel 36, 25, fue el lema de hace unas conferencias atrás, no sé cuántos años, un montón, creo que fue antes de la pandemia, si no me equivoco. ¿Quién tiene todavía la remera? Bien, ahí yo la tengo para trabajar ya está, ya está arruinadita, pero está todavía. Dice, esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y el que sigue, y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Ya el Señor tenía esto en mente de quitar el corazón de piedra y poner un corazón de carne. Esto es lo que el Señor quiere hacer en tu vida y en mi vida, y especialmente en tu vida si todavía no conoces a Cristo. Dios quiere transformar ese corazón. Dios quiere quebrantar ese corazón y hacerlo totalmente nuevo. En la regeneración no hay parches, todo es nuevo. Este pasaje que leíamos recién, Dios dice que va a sacar el corazón de piedra y va a poner un corazón de carne. ¿Sí? A veces, ¿sí?, nosotros acostumbrados a estar cortos de plata, generalmente emparchamos las cosas, ¿sí? Atamos con alambre, emparchamos, pero Dios quiere hacer las cosas nuevas. Cuando Dios ve tu corazón, no dice, bueno, ahora vamos a colocar 3 stents, vamos a hacer un bypass, vamos a acomodar esas coronarias. Conozco porque mi esposa trabaja en la unidad coronaria del Centenario, tengo algún vocabulario específico del tema. ¿Por qué se llaman coronarias? Porque tienen forma de corona. Bien ahí. Ahí está, tenemos otra enfermera que no está hoy con nosotros. Así que bueno, la cuestión es que Dios no quiere emparchar. Dios no quiere agarrar tu corona y decir, bueno, a ver, vamos a acariciar este pedacito, vamos a quitar este otro, vamos a dejar esto por acá. Dios lo que quiere hacer con tu vida es quitar ese corazón de piedra y poner un corazón nuevo que lata para Él. Dice Mateo 9:16 que nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo. ¿Sí? Si bien el contexto es otro, se entiende, por lo menos para lo que quiero ilustrar. Si uno pone un pedazo de tela nueva en una tela vieja, dice la palabra de Dios que eso pronto se va a romper. Y eso es lo que Dios no quiere, no lo va a hacer. Dios quiere hacer todas las cosas nuevas. 2 Corintios 5:17, de vuelta, las cosas viejas pasaron. El corazón ese viejo Dios lo quita y quiere poner un corazón nuevo que lata para Él, que viva la vida de Cristo, que experimente la vida eterna, que experimente esta vida abundante que no es para el futuro. La vida abundante se empieza a vivir cuando uno conoce a Cristo como Salvador. Y eso es lo que Dios quiere hacer con tu vida. Colosenses 3:9 dice, habiéndoos despojado del viejo hombre, habiéndoos despojado del viejo hombre. Ya el viejo hombre quedó atrás. Ese hombre que no conocía a Cristo, ese hombre que vivía a su antojo, ese hombre que hacía lo que quería, que se manejaba como se le antojaba, que maltrataba,
que mentía, ¿sí? Que no le importaba la vida del prójimo, ese viejo hombre quedó atrás. Ya no está más. Dice Colosenses 3:9, habiéndoos despojado del viejo hombre. Ahora Dios hace las cosas nuevas y eso es lo que quiere hacer en tu vida y en mi vida. Vamos a ver algunas cuestiones. Perdón. No está sonando. Me pareció, digo, ya tan rápido no. Vamos, seguimos, tenemos un tiempito más. Vamos a ver algunas cuestiones de la regeneración, naturaleza de la regeneración. La regeneración no es un cambio físico ni intelectual, no es algo que tenga que ver con la parte externa, ¿sí? Ni intelectual del hombre. Es un cambio que viene del espíritu, es un cambio que hace Dios en el área espiritual. Es el Espíritu de Dios que cuando uno escucha el mensaje del Evangelio, ¿sí? El mensaje de que Cristo murió y resucitó por tu pecado y por mi pecado, el Espíritu hace una obra y cuando nosotros aceptamos ese regalo que Dios nos da, Dios hace una obra espiritual en nuestra vida. No es un cambio físico, no es un cambio intelectual, es un cambio espiritual. Puede ser que después que uno conoce al Señor, ordene la vida y obviamente tiene cambios físicos e intelectuales. Hay personas que viven muy desordenadamente y cuando conocen al Señor ordenan su vida y tienen otro tipo de cambios, pero no son los principales en cuanto a la regeneración. La regeneración comprende la iluminación del entendimiento. Efesios 5:8 dice, en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. ¿Sí? El Señor nos ilumina y podemos ver. El Espíritu de Dios, cuando la palabra de Dios es expuesta, el Espíritu nos deja ver. Es como si nosotros estuviésemos ciegos, estuviésemos con los ojos cerrados, no podemos ver nada, y cuando la palabra de Dios es expuesta, el Espíritu permite que uno pueda ver. Ahora, la persona tiene que decir, yo quiero esto. ¿Sí? Porque la palabra de Dios ilumina, pero el hombre puede decir, déjame, yo quiero seguir con mis ojos cerrados. No quiero saber nada de ese Dios que me estás hablando. El hombre tiene la libertad de elegir. Dios nos da la posibilidad de que nosotros decidamos seguirle. Dios no obliga a nadie. Él podría en un instante decir, todos los hombres son salvos porque tiene el poder para hacerlo. Pero no lo va a hacer, porque Él quiere que el hombre deposite su voluntad en el sacrificio de Cristo y acepte a Cristo como Salvador. Nosotros tenemos la tarea de presentar el Evangelio para que la persona tenga la oportunidad de ver y que el Espíritu pueda obrar en ese corazón. Pero el hombre tiene la última palabra de decir, quiero o no quiero. Dios nos da esa libertad y es parte del amor de Dios, aunque nos cueste entender, es parte del amor y de la gracia de Dios que le da al hombre la oportunidad de decidir si quiere seguir a Cristo o quiere seguir con su vida como está. La voluntad del no regenerado está en conflicto con Dios. El hombre pecador es enemigo de Dios, es hijo del diablo, está muerto en sus delitos y pecados. El hombre regenerado, Dios le quita la enemistad y crea amor en él, o le da el amor a través del Espíritu, es hijo de Dios y tiene vida divina y eterna en su alma. Esta es la gran diferencia. El no regenerado está en muerte, el regenerado tiene vida en Cristo, vida eterna, vida abundante. Estos están enemistados, nosotros estamos amigados. Estos obedecen al reino de las tinieblas que están gobernados por Satanás. Los que estamos de este lado estamos gobernados por nuestro Dios y somos hijos de Dios. En segundo lugar, la necesidad de la regeneración. Dice, el hombre está enemistado, separado, ajeno a Dios, y es necesario que haya una reconciliación con Dios. Como Dios es inmutable, Él no cambia porque es inmutable, el cambio tiene que venir de parte del hombre. Hay una necesidad de esta regeneración y el cambio tiene que venir de parte del hombre. No es que el hombre puede decidirlo por sí mismo, es lo que veníamos hablando. El hombre acepta el sacrificio, acepta
pide perdón por sus pecados, se arrepiente de sus pecados, que lo vamos a ver más adelante, y Dios hace la obra en el hombre. Dios no tiene que cambiar nada. Dios es el mismo ayer, hoy y para siempre. El hombre es el que Dios lo formó en perfección, pecó, se vino abajo a picada, el hombre estaba allá y desde que pecó empezó a caer, y no va a terminar de caer hasta el día de la condenación, pero tenemos la posibilidad de encontrarnos con el Salvador y transformar nuestras vidas. El cambio va a venir de parte del hombre. Esta es la necesidad, porque el hombre va en picada libre. El hombre natural va en picada libre a la condenación y Dios está salvando por medio de la predicación del Evangelio. Sin la regeneración no podemos llegar a ser hijos de Dios. En tercer lugar, el autor de la regeneración. ¿Quién efectúa esta obra? Solamente la puede efectuar Dios, y el Espíritu de Dios puede renovar el alma. Es una obra que solamente la puede hacer Él. Usted imagínense que si fuese algo que pudiese depender de nosotros, por demás hubiese sido el sacrificio de Cristo. Si el hombre pudiese por algún modo o alguna forma experimentar esta regeneración, esta nueva vida, pero solamente viene de Dios, que tuvo misericordia de vos y de mí, ¿sí? Porque nos vio perdidos y planeó la salvación, planeó la cruz, que Cristo venga a este mundo, que se haga como vos, que se haga como yo, que transite por este mundo y que sea clavado en una cruz, derrame su sangre para que vos y yo podamos tener fe en Él y ser limpios de nuestros pecados y ser transformado esta renovación y esta regeneración en tu vida y en mi vida. Solamente la puede efectuar Dios, y es el Espíritu el que opera en la vida del hombre para hacer esta nueva naturaleza. Vemos en el Nuevo Testamento frases como nacido de Dios o nacido del Espíritu. Juan 6:63 dice que Él es el que da vida. Y 2 Corintios 5:18, y todo esto proviene de Dios. Solamente Dios es el que puede operar la regeneración en la vida del hombre y de la mujer. Cuarto lugar, el medio de la regeneración, el instrumento empleado es el Evangelio, la palabra de Dios. Algo ya estuvimos viendo. Dios va a utilizar la predicación del Evangelio. Dios podría haber usado cualquier método. Él es Dios, ¿sí? Podría haber usado el método que quiera, o que los ángeles hablen, o que venga un ser al lado nuestro y nos esté explicando. Podría haber hecho 1000 cosas, pero Él quiere que sea por medio de la predicación del Evangelio. Eso es una tarea que nos ha otorgado a vos y a mí, de poder llevar la predicación del Evangelio. Dice 1 Corintios 1:21, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación, ¿sí? Para los griegos esto es locura, los judíos no entendían nada, pero Dios dijo, esto va a ser así, va a ser por medio de la locura de la predicación. Este va a ser el método que va a utilizar Dios para la regeneración, o para que las personas puedan ser transformadas por medio de la predicación del Evangelio. 1 Corintios 4:15, yo os engendré por medio del Evangelio, va a decir el apóstol Pablo, ¿sí? Os engendré por medio del Evangelio, ¿sí? Cuando hablamos del Evangelio, estamos hablando del Evangelio de Jesucristo, la predicación del Evangelio de Jesucristo. El Evangelio significa el buen mensaje, ¿sí? Que en este caso es el buen mensaje de salvación. Santiago 1:18 va a decir, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad. La palabra de Dios va a ser fundamental. Yo no puedo hablar de, Paturuzú y que una persona conozca a Cristo. Yo no puedo hablar de pasarle el diario y pretender que conozca a Cristo. Tengo que utilizar el método de Dios, que es la palabra de Dios. Por eso es tan importante que vos y yo conozcamos el mensaje que la palabra de Dios tiene para nuestras vidas y para poder también entregar el mensaje a otras personas. 1 Pedro 1:23, siendo renacidos por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Y para ir terminando,
vamos a dos cosas importantes para el hombre. Dice, para que la regeneración se produzca se necesitan dos cosas fundamentales. Una es el arrepentimiento y otra es la fe. No me pidan cuál va primero, cuál va segundo. Podemos leer toda la vida. Vamos a resumir que operan básicamente en el mismo momento. Todo esto se opera en una fracción de momento que solamente Dios sabe cómo es el proceso. Lo importante es que en tu vida y en mi vida tiene que haber arrepentimiento y tiene que haber fe. Arrepentimiento es una palabra que se escribe en el griego metanoia, también es una palabra compuesta, metá es una preposición que significa cambio, y noia viene de nous, que es mente, o sea que es cambio de mente, un cambio de forma de pensar. Cada uno cuando es confrontado con la palabra de Dios, tiene que haber un cambio en la manera de pensar. Yo pensaba de una manera, entendía la vida de una manera, para mí las cosas eran para mí, no me importaba el otro. Cuando el Evangelio es presentado, tiene que haber un cambio en mi forma de pensar. Ustedes saben que el arrepentimiento fue utilizado por todos los personajes de la Biblia. Mateo 3, 1 y 2, Juan el Bautista va a predicar el arrepentimiento. Él va a ser el que va a abrir calzada, si dice la palabra de Dios, y él va a venir predicando el arrepentimiento para que venga el Señor y haga su ministerio. Juan el Bautista va a predicar el arrepentimiento. Jesús también predicó el arrepentimiento, esto lo vemos en Marcos 1:15. Los 12 predicaban el arrepentimiento, Marcos 6:12. El apóstol Pedro, el Lale leyó el domingo pasado, 2:38, creo que fue el domingo pasado, si no en algún momento lo dijo, eso estoy seguro, pero cuando Pedro hace la predicación y los 3.000 se convierten, Pedro va a hablar del arrepentimiento. Y el apóstol Pablo también predicó el arrepentimiento, esto lo vemos en Hechos 17:30, 20:21. Lo importante es que el arrepentimiento es una parte importante en este proceso. Y algo que me anoté, y nosotros lo seguimos haciendo. Nosotros seguimos predicando el arrepentimiento. Tiene que haber arrepentimiento en la persona para que pueda operarse la regeneración. No es que yo diga, bueno, no pasa nada con mi vida, mi pecado no es tan importante. No. Tiene que haber un arrepentimiento de parte del hombre que es confrontado con su pecado, que es confrontado con su realidad. Tiene que haber un cambio en su forma de ver, en su forma de pensar, y tiene que efectuarse esto. El cambio de vida viene como consecuencia del cambio de mente y no al revés. A veces pretendemos, bueno, déjame que ordene mi vida, déjame que me acomode un poquito, déjame que me acomodo con mi familia, con mi trabajo, que me ordene, y después viene el otro cambio. No, arranca todo desde acá. El arrepentimiento va a operar desde el cambio de mi forma de pensar y de ahí va a desparramarse en el resto de mi vida y ahí voy a ordenar el resto de las cosas. El arrepentimiento comprende, esto es muy técnico porque por el tema uno lo estudia de esa forma, pero bueno, espero que se pueda entender. El arrepentimiento comprende, vamos a ver 5 cosas rápidas. En primer lugar, un conocimiento íntimo del pecado personal. Cada uno de nosotros tiene que entender que es pecador delante de Dios y reconocer su pecado. Cada uno. Yo no puedo ver el pecado del que está al lado mío o pensar por el pecado de otra persona. Cada uno tiene que tener un conocimiento íntimo del pecado personal, ser consciente de que somos pecadores. No me puedo arrepentir de lo que no me siento culpable. Si uno acá me dice, no, pero yo en realidad no soy tan malo, y bueno, ahí va a estar. La persona que no se reconoce pecadora no va a tener por qué arrepentirse. Yo no me puedo arrepentir de algo que no me siento culpable. Por eso uno presenta el Evangelio y hay personas que te van a decir, eso no es para mí. Yo no hice las cosas mal, no soy tan malo. Y bueno, y ahí va a quedar. No puede producirse un arrepentimiento en aquellos que no se reconocen pecadores delante de Dios. Un conocimiento íntimo del pecado
personal. Dice la palabra de Dios que todos somos pecadores. Todos. No hay justo ni aun uno. No hay persona en la tierra que pueda decir, yo no pertenezco a ese grupo. Yo no pertenezco a ese grupo de personas pecadoras. Puede ser que vos me digas, yo no soy, pero sí estás, aunque vos me digas que no. La Biblia dice que todos somos pecadores. En segundo lugar, que el pecado es un gran mal cometido contra Dios, por el que no hay excusa. No hay excusa en el pecado. No hay que decir, no, lo que pasa es que vos porque no sabés lo que decía antes, no sabés lo que me pasó cuando yo era chico, vos no sabés cómo a mí me trataron, vos no sabés lo que él hizo conmigo. No hay excusas para el pecado. Todos somos pecadores y es un gran mal que hacemos en contra de Dios. Cuando nosotros reconocemos que hay pecado en nuestra vida, que el pecado es un gran mal cometido contra Dios, en tercer lugar, tiene que haber un aborrecimiento por el pecado. Yo no es que digo, bueno, está bien, soy pecador, pero lo sigo haciendo. Soy culpable, pero no me aparto de ese pecado. ¿Sí? Eso significa que el arrepentimiento no es tal. Porque estos pasos es lo que tiene que pasar en ese momento en que uno se arrepiente. Es reconocer el pecado, es darme cuenta que estoy ofendiendo a Dios, es sentir que eso que para mí era natural es algo que ahora aborrezco, algo que ya no quiero seguirlo haciendo, porque sé que estoy ofendiendo a Dios. Ahora sí está sonando, ya terminó. El pecado se convierte en un objeto de aborrecimiento, ya no me gozo en el pecado. Ya el pecado es algo que no quiero que esté más en mi vida. Yo ya no quiero tener esa relación que tenía antes con el pecado. Lo aborrezco. En cuarto lugar, tiene que haber un pesar por el pecado. Me tiene que pesar el haber ofendido a Dios. Tiene que haber dolor por haber pecado y por haber ofendido al Dios Santo. El que se arrepiente aborrece los pecados que le causan pesar y siente pesar por los pecados que aborrece. A veces decimos que nos arrepentimos, pero no sentimos dolor, no sentimos pesar, nos da lo mismo. Como decimos, está bien, te pido perdón, como si nada hubiese pasado, y no somos conscientes de todo esto que estamos diciendo, que es un gran mal cometido contra Dios, que tengo que apartarme del pecado, que me tiene que pesar, y en quinto lugar, un propósito de abandonar el pecado. Ya no vuelvo a esa práctica de la cual estoy arrepentido. Tengo que arrepentirme y cambiar, ¿sí? Salir de ese lugar donde estaba y transformar mi vida con la ayuda de Dios. Quien se arrepiente no sigue en el pecado, sino que lo abandona. Muchas veces lo que nos pasa es que no estamos arrepentidos, sino que solamente estamos dolidos porque hemos fracasado, ¿sí?, en algo. Nos descubrieron, se dieron cuenta que lo que hacíamos no éramos tan buenos o que estábamos mintiendo, y en realidad en vez de estar arrepentido y decir, Dios, te pido perdón porque me confundí, lo único que hacemos es estar dolidos porque fallamos. O porque ¿qué van a decir? ¿Y ahora qué van a decir los ancianos? Estaba ahí arriba en el púlpito predicando, ¿y ahora qué van a decir de mí? A veces sentimos ese remordimiento o ese dolor por el fracaso y no por lo que hacemos o el pecado que cometemos delante de nuestro Dios. Hechos 17:30 dice, pero Dios ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Es un mandato de Dios el arrepentimiento. Tiene que haber arrepentimiento en tu vida, tiene que haber confesión. Tenés que entender que sos pecador, que hay pecado en tu vida, que ese pecado ofende a Dios, que es algo que no tiene que estar y tenés que confesarlo delante de Él. Y dijimos que hoy vamos a hablar del arrepentimiento y la fe. La fe no es algo mágico. La fe no es la varita mágica que, plum, ahí está la fe, y ahora la fe es entregarle la vida a Cristo. Es depositar mi confianza en la persona correcta. Es depositar mi confianza en aquel que puede transformar mi vida. Hay personas que tienen confianza en sí mismas y te dicen, no, yo viví una infancia tremenda y acá estoy y me la banco y creo en mí porque sé que puedo y porque sé que puedo salir
y así como llegué hasta este lugar, yo sé que voy a avanzar y me va a ir bien. ¿Listo? Tienen fe en sí mismo, confían en sí mismo. Hay otros que confían en los hijos, y decir, bueno, este chico me va a salvar, y lo llevan a la canchita, le compran los mejores botines, y ponen toda la fe en el Messi que hay uno solo en el mundo, ¿sí? Y que no, quizás no va a ser nunca, pero ahí ponen su fe. Hay gente que pone su fe en un santo, y le reza al santo, y le pone una vela, y le pone una estampita, y le compra cositas, ¿sí? Y ahí pone su fe. Hay gente que pone su fe en un montón de cosas, en una tirita roja. Esto es un campamento, por las dudas. Hay gente que pone su fe en donde quiere. Lo importante es poder poner la fe en Cristo Jesús. Es poner esa confianza en la persona correcta, que es aquella que es la única que puede transformar tu vida y mi vida. La única fe que salva es la que se deposita en la persona de Jesucristo. ¿Crees que tu vida cambie? ¿Crees que Dios transforme tu vida? Arrepentite de tus pecados y deposita tu fe en Cristo Jesús. Él murió por tu vida, Él murió por tu pecado, Él murió para quitar ese pecado de en medio y poder hacer esta obra perfecta de regeneración. Esta obra de hacer una persona nueva, un nuevo nacimiento. ¿Por qué? Porque el viejo hombre está destruido, está muerto y tiene que volver a nacer. Tiene que haber un nacimiento que no es natural. Nicodemo dice, ¿qué me voy a meter vuelta en la panza de mi vieja? Y podríamos hacerlo 1000 veces si tuviese la oportunidad y estaríamos en la misma condición, porque no pasa por nacer de la forma natural que lo hicimos aquella vez cuando éramos tan chiquititos, sino que significa que tenemos que nacer del Espíritu, nacer de Dios, nacer de esta obra maravillosa que Dios planificó para nosotros. Cristo es el objeto de la fe. 2 versículos más y terminamos. Efesios 2:8, por gracia sois salvos por medio de la fe. Somos salvos por la gracia de Dios, pero por medio de la fe. Debemos depositar nuestra fe en Cristo Jesús. Debemos poner nuestra fe en el lugar correcto. Hechos 20:21, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento y de la fe en nuestro Señor Jesucristo, va a decir el apóstol Pablo. Fe es confianza personal en un Salvador personal. Dios es un Salvador que está pensando en cada uno. No es que Dios dijo, bueno, salvamos todos y hizo un llamado así grupal, sino que Él te está llamando especialmente a vos. Y te está diciendo, yo te amo. Yo quiero que seas mi hijo, mi hija. Quiero que te entregues. Quiero que te arrepientas de tu pecado. Quiero que creas en Cristo como Salvador. Dios es un Dios personal. Quiere tratar con tu vida de manera personal y única. No con el que está al lado tuyo, ni siquiera con tu esposo o con tu esposa, que también lo quiere hacer, pero no es algo comunitario. Dios quiere trabajar con tu vida y quiere que le entregues tu vida a Él. Dios quiere que en esta noche puedas entender, en primer lugar, que si no conoces a Cristo estás perdido, estás muerto en tus delitos, en tus pecados. Y que Dios quiere producir en tu vida este nuevo nacimiento, que es a través de arrepentirnos de nuestros pecados y poner nuestra fe en Cristo Jesús como nuestro Salvador. ¿Cómo hace Dios la obra de salvación? Pregúntenselo a Él el día que estén en el cielo. Lo único que sé es que si te arrepentís de tus pecados y le entregás tu vida por fe, Él va a hacer la obra y Él te va a transformar. Y Él va a quitar ese pecado, va a quitar ese corazón duro, va a poner un corazón nuevo y te va a dar una vida nueva, una vida abundante, una vida que va a ser junto con Él. Y el Espíritu Santo de Dios, como veíamos el domingo pasado, va a venir y va a morar en tu vida. Va a venir a morar en tu vida. El Dios eterno, el Dios grande, el Dios creador en mi vida, en tu vida, haciendo la obra de regeneración y transformando toda tu vida. Y para aquellos que ya somos hijos de Dios, pensar en 2 Corintios 5:17. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Dios quiera que podamos vivir en esas cosas nuevas, abandonar el pasado, abandonar las viejas prácticas, abandonar aquellas cosas que hacíamos y que sabemos que están mal, abandonar
todo lo que tiene que ver con nuestra vieja vida y poder empezar a dejar que Dios obre esta nueva vida, esta nueva creación en cada uno de nosotros. Que el Señor nos bendiga. Si hay alguna duda, si hay algo que no entendiste, si hay algo que me querés decir, estamos en total libertad para poder hacerlo. Vamos a orar y terminamos con esta parte. Padre amado, queremos darte muchas gracias por tu palabra. Queremos darte gracias por este tema que es la regeneración, es el nuevo nacimiento. Agradecerte porque la mayoría de los que estamos acá un día hemos entendido que éramos pecadores y que necesitábamos de un Salvador. Y nos arrepentimos y pusimos nuestra fe en Cristo, y vos obraste este milagro de hacer una nueva vida en cada uno de nosotros. Es este nuevo nacimiento que solo viene de Dios, que solo viene de lo alto, que solo lo puede hacer el Espíritu Santo en nuestra vida. Quiero pedirte de manera especial, si hay alguien presente que aún no conoce a Cristo como Salvador, para que tu palabra pueda iluminar, para que tu palabra pueda confrontar, para que tu palabra pueda golpear ese corazón y quebrantarlo, para que pueda entender de que no hay otro camino. El camino es la condenación, pero en Cristo tenemos vida, vida abundante, vida eterna, una vida que no tiene comparación. Queremos alabarte, adorarte y agradecerte por la libertad que tenemos de explicar tu palabra y de predicar el Evangelio de Jesucristo. Te amamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén, papá.